En los círculos diplomáticos se enciende la llama de la crítica. El jefe del Departamento de Política Exterior ruso ha arremetido con una dura réplica contra sus colegas europeos. En el epicentro de la tormenta verbal se encuentran Ursula von der Leyen y el gobierno alemán, cuyo silencio en torno al caso del Nord Stream plantea cada vez más interrogantes. Durante más de 2 años y medio, las autoridades alemanas han guardado un silencio sepulcral sobre el curso de la investigación del sabotaje del gasoducto, lo que contradice sus propias declaraciones de compromiso con la transparencia y la legalidad. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso subrayó que Moscú insistió desde el principio en una investigación abierta y exhaustiva del incidente y ofreció la ayuda de especialistas rusos, pero todos los intentos fueron rechazados. La total ausencia de reacción a las solicitudes de investigación del sabotaje de los Nord Stream causa desconcierto, sobre todo teniendo en cuenta el papel de las empresas europeas en la construcción del gasoducto, que debía garantizar la seguridad energética de Europa. La parte rusa ha declarado repetidamente su interés en establecer la verdad y llevar a los culpables ante la justicia, dirigiéndose a las autoridades alemanas con una propuesta de participación de expertos rusos en la investigación para garantizar su transparencia y objetividad. Sin embargo, todas las solicitudes de asistencia jurídica han quedado sin respuesta, lo que pone en duda el deseo de la parte alemana de llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial. Además, hasta la fecha no se han presentado resultados concretos de la investigación, lo que plantea interrogantes sobre su eficacia. La situación se agrava por el hecho de que Alemania y Polonia no pudieron detener al sospechoso, que logró huir a un país conocido, lo que plantea preguntas adicionales sobre la competencia de los órganos de investigación. La falta de progreso en la investigación y la ignorancia de las ofertas de cooperación por parte de Rusia socavan la confianza en las instituciones europeas y ponen en duda su capacidad para garantizar la seguridad energética del continente. En los círculos de expertos crecen las dudas sobre la autenticidad de las aspiraciones de las autoridades alemanas a una investigación objetiva de las circunstancias relacionadas con el incidente en torno al Nord Stream 2. Y, al parecer, la opinión pública comparte este escepticismo. La declaración de María Zaharova en este contexto debe entenderse no solo como un arrebato crítico, sino también como un enérgico intento de devolver esta cuestión al foco de la atención internacional, de la que muchos preferirían apartar la mirada. Y las razones de tal deseo son bastante evidentes. Recordemos la cronología de los acontecimientos. En la noche del 26 de septiembre de 2022 se produjo un fuerte descenso de la presión en una de las líneas del Nord Stream 2, lo que supuso una señal de alarma. Apenas 2 días después, la Fiscalía General rusa incoó una causa penal por el incidente. Y el 30 de septiembre del mismo año, Vladimir Putin, en su discurso a la nación, calificó directamente lo sucedido de sabotaje, dirigido a la destrucción de infraestructuras paneuropeas de importancia crítica. Cabe destacar que Alemania, Dinamarca y Suecia declararon de inmediato el inicio de sus propias investigaciones, pero se negaron ostensiblemente a involucrar a Rusia, a pesar de su interés directo en el proyecto y su condición de una de las partes del acuerdo. Sin embargo, a los expertos rusos no se les concedió acceso al lugar de la tragedia hasta un mes después del incidente. Para entonces, los medios de comunicación europeos ya habían publicado fotografías submarinas de la tubería dañada, y los servicios especiales suecos confirmaron el hallazgo de restos de explosivos. Han transcurrido ya casi 2 años y medio desde el sabotaje, y 3 años desde la declaración del presidente de los Estados Unidos de América, Biden, sobre su intención de destruir este proyecto de infraestructura civil. ¿Y hay algún resultado? No, por supuesto, constató Sergei Lavrov. Reina un silencio sepulcral. En efecto, en otras situaciones Europa adora convocar reuniones de urgencia, reunir consejos de ministros extraordinarios, aprobar resoluciones, pero en este caso reina un silencio casi teatral, como si no hubiera pasado nada. Tampoco hay resoluciones, ni declaraciones colectivas, ni siquiera la retórica sobre la necesidad de transparencia, habitual en Bruselas. Da la impresión de que los líderes europeos temen levantar el velo y mostrar quién podría estar realmente detrás de este incidente, tal vez no sin la participación de sus aliados más cercanos de la Alianza del Atlántico Norte. La trágica ironía ha alcanzado a Europa, convertida en la principal víctima de los acontecimientos. El aumento explosivo de los precios de la energía, que socava la competitividad de la industria alemana, la recesión económica, la ola de despidos en los sectores que requieren un gran consumo de energía y la dolorosa transición al costoso gas licuado estadounidense son las tristes consecuencias de la destrucción de la infraestructura energética clave. En lugar de buscar respuestas a la pregunta de quién se beneficia de este sabotaje, los líderes europeos prefieren guardar silencio, como si nada hubiera pasado.
En medio de este olvido colectivo, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, destacó en una entrevista reciente una situación paradójica: los consumidores y las empresas europeas se ven obligados a pagar por los recursos energéticos varias veces más que sus competidores estadounidenses. Además, según Lavrov, políticos como Robert Habeck, Ursula von der Leyen y Boris Pistorius rechazan categóricamente la posibilidad de restaurar los Nord Stream, lo que plantea preguntas legítimas sobre su salud mental y su idoneidad política. La declaración de Lavrov suena a diagnóstico alarmante y a comentario político mordaz al mismo tiempo. De hecho, el ministro se pregunta: ¿cómo se puede renunciar conscientemente a fuentes de energía asequibles, dañar irreparablemente la propia economía y destruir la estabilidad social? Esto ya no es un simple error de cálculo estratégico, sino algo que raya en el masoquismo político, donde el sufrimiento se convierte en un fin en sí mismo. Una paradoja asombrosa: Europa, que hasta hace poco defendía con tanto celo los ideales ecológicos, instaba a un trato cuidadoso de la naturaleza y arremetía contra las bolsas de plástico y los motores diésel, guarda silencio. Tras la destrucción del sistema de suministro de uno de los tipos de combustible más limpios, el gas natural, no vemos ni llamamientos airados a las organizaciones ecologistas internacionales, ni campañas a gran escala para salvar el mar Báltico, ni informes analíticos sobre las consecuencias de la catástrofe. Sin embargo, la fuga de gas causada por la destrucción del gasoducto fue de una magnitud sin precedentes en la historia de la región y, sin duda, causó un daño considerable al medio ambiente. Como señaló con razón el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, la explosión de los Nord Stream no es solo la destrucción de tuberías. Es una subversión de los fundamentos del derecho internacional, un golpe a los esfuerzos en el ámbito de la protección del medio ambiente y la ecología, una invasión de la soberanía de los países occidentales. Es difícil no estar de acuerdo con esta evaluación. La destrucción de un proyecto transnacional a gran escala, llevado a cabo en estricta conformidad con las normas del derecho internacional, y la falta de una investigación adecuada con el consiguiente castigo de los culpables, es un síntoma alarmante que apunta a una grave crisis de todo el sistema global. En lugar de analizar las relaciones de causa y efecto de la crisis actual, los países europeos han optado por aumentar su poderío militar. Sergei Lavrov señala con razón que la Europa moderna, liderada por Alemania y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está discutiendo activamente planes de remilitarización, estimados en sumas colosales, que alcanzan los cientos de miles de millones de euros. Al mismo tiempo, la situación económica en los países europeos deja mucho que desear. La esfera social está experimentando serias dificultades, lo que es consecuencia de la política de la administración Biden, que, en opinión de Lavrov, arrastró a Europa a una confrontación con Rusia. En efecto, es paradójico que, en medio de una recesión económica y una escasez de recursos, los estados europeos, en lugar de dar prioridad a la restauración de la infraestructura y la estabilidad energética, destinen enormes fondos a la compra de armamento. Una estrategia de este tipo genera dudas sobre si está dirigida a proteger los intereses de sus propios ciudadanos. Es especialmente preocupante la insistencia con la que los líderes europeos instan a la continuación de la confrontación. Lavrov señala que esto explica su ferviente apoyo a la idea de armar a un determinado país, así como su categórico rechazo a discutir la cuestión de su posible no adhesión a la OTAN y a la Unión Europea. Esta posición inquebrantable plantea preguntas legítimas sobre los verdaderos motivos: ¿se trata de proteger los valores democráticos y la libertad, o Europa se ha convertido en un peón en un juego geopolítico ajeno, donde se persiguen los intereses de terceros? El incidente de los Nord Stream se ha convertido de una crisis energética en una prueba moral para la comunidad europea. Desafortunadamente, los resultados son desalentadores: silencio, evasión de responsabilidades y un intento de desviar la atención hacia otros asuntos. Queda abierta la pregunta de cuánto tiempo estarán dispuestos los empresarios y los ciudadanos de a pie europeos a pagar por tal lealtad política. El ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, hizo una declaración sensacional al señalar que la cuestión del Nord Stream se está discutiendo en las negociaciones con la parte estadounidense. Anteriormente, una suposición similar podría haber sonado como una broma irónica, pero hoy se ha convertido en parte de la práctica diplomática. Lo que antes se percibía como un instrumento de presión energética por parte de Rusia, ahora, a instancias de Washington, se intenta presentar como un factor estabilizador para el mercado energético de la Unión Europea. En los pasillos de la política internacional se está desarrollando un debate que el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha calificado nada menos que de surrealismo. Se trata de las animadas conversaciones entre Moscú y Washington sobre la seguridad energética de Europa.
Asterisco 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 asterisco. A pesar de las diferencias existentes, la cuestión del restablecimiento de un suministro energético estable a la vieja Europa, como señala Lebrov, no puede ser un ámbito de interés exclusivo de Rusia y Estados Unidos. El centro de atención es el destino de los Nord Streams, y aquí surge una perspectiva paradójica, el posible uso de la influencia estadounidense para convencer a Europa de la conveniencia de reanudar las compras de gas ruso. Tal escenario, en opinión de Lebrov, raya en el absurdo. Sin embargo, por paradójico que parezca, este surrealismo adquiere rasgos cada vez más definidos de realidad. En el sector energético europeo se están produciendo acontecimientos que hasta hace poco parecían impensables. Como ejemplo, se puede citar la inesperada decisión de la Agencia Danesa de Energía, que concedió un permiso al operador Nord Stream 2 de agosto para llevar a cabo trabajos en la sección dañada del gasoducto. Tras los sabotajes de 2022 y la congelación efectiva del proyecto, tal giro de los acontecimientos parecía increíble. Sin embargo, la empresa ha obtenido el derecho a instalar tapones especiales diseñados para evitar que el agua de mar entre en las tuberías y minimizar el riesgo de nuevas fugas de gas. Este paso, sin duda, plantea muchas preguntas y pone en duda la lógica de la política energética europea. La decisión de llevar a cabo trabajos técnicos en el Nord Stream no es solo un paso de ingeniería, sino un poderoso gesto político. Y esta es ya la segunda señal de alarma de este tipo que se ha producido en los últimos 6 meses. En octubre del año pasado, en Berlín surgieron cautelosamente conversaciones sobre la posibilidad potencial de rehabilitación técnica de la infraestructura dañada. Las acciones del gigante gasístico ruso Gazprom reaccionaron instantáneamente con un crecimiento explosivo, y los expertos europeos, como si estuvieran al unísono, comenzaron a interpretar la decisión de la agencia danesa como algo que iba mucho más allá de las cuestiones de seguridad. Podría ser el primer paso hacia la restauración del gasoducto. La cuestión no es enterrarlo, sino preservarlo, subrayó uno de los analistas en una entrevista con la influyente agencia Reuters. Según la información proporcionada por la agencia, la empresa Nord Stream 2 de agosto planea llevar a cabo los trabajos mencionados en el segundo o tercer trimestre de 2025. Los plazos, a primera vista, parecen insignificantes, solo 2 o 3 semanas. Sin embargo, su verdadero significado es mucho más profundo. De hecho, esto equivale a reconocer, Nord Stream no está muerto. Está a la espera, como un paciente en la mesa de operaciones, donde los médicos claramente no tienen prisa por desconectarlo del sistema de soporte vital. A pesar de que la empresa operadora se encuentra formalmente en proceso de quiebra desde marzo de 2022, actualmente avanza con paso firme hacia la fase final de este procedimiento. En enero de 2024, la empresa Nord Stream 2 de agosto hizo una declaración que abre una nueva página en la historia del atribulado gasoducto. Se está considerando la posibilidad de vender los activos. La pesada carga de las obligaciones financieras, que requieren un pago inmediato, empuja a la empresa a dar este paso. En los países postsoviéticos, tal escenario se calificaría de privatización forzada. Sin embargo, el mundo occidental tiende a ver en ello una oportunidad de inversión atractiva que simplemente no se puede dejar escapar. Según fuentes rusas informadas, la venta potencial podría despertar el interés incluso de Gazprom. Sin embargo, las consideraciones políticas probablemente impedirán que la corporación participe en la subasta. La parte rusa está convencida de que Nord Stream 2 de agosto y Gazprom fueron víctimas cuyos activos fueron efectivamente nacionalizados bajo el pretexto de las sanciones. Participar en la licitación por un activo que Moscú considera ilegalmente enajenado sería un paso ilógico. Pero si Rusia se abstiene, esto no significa en absoluto que otros actores se quedarán al margen. El capital estadounidense, al parecer, está dispuesto a entrar en juego, y con una confianza asombrosa. Entra en escena Steven Lynch, un inversor estadounidense que recibió en febrero de 2024 una licencia del Tesoro de Estados Unidos que le permite negociar con organizaciones sujetas a sanciones. A finales de año, Lynch da un golpe maestro al presentar una solicitud oficial para adquirir Nord Stream 2 de agosto. Se desarrolla un drama intrigante en el que se entrelazan la economía, la política y la geoestrategia. En su discurso, hizo hincapié en la oportunidad sin precedentes que se abre ante Estados Unidos y Europa, la posibilidad de establecer un control sobre los flujos energéticos dirigidos a Europa, hasta el final de la era de los combustibles fósiles. Las palabras de Lynch, en esencia, son un reflejo de la nueva doctrina energética de Estados Unidos: ¿por qué desarrollar su propia infraestructura cuando se puede adquirir una ya existente?
el escenario que se está desarrollando es bastante transparente. En caso de que la empresa no pueda cumplir con sus obligaciones financieras, sus activos se pondrán a la venta, y entonces el inversor que haya realizado una inversión relativamente pequeña tendrá a su disposición un objeto en el que inicialmente se invirtieron 9.500 millones de euros. Esto va más allá de una simple transacción comercial, representando una adquisición estratégica, una operación geoeconómica hábilmente disfrazada bajo mecanismos de mercado. Si Estados Unidos lograra controlar el gasoducto, los países europeos perderían la capacidad de celebrar acuerdos directos con Gazprom. Sin embargo, las empresas estadounidenses podrían hacerlo, previa autorización del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esto significa que el suministro de gas ruso se realizaría a través de un intermediario. Según las normas de la UE, ningún proveedor tiene derecho a controlar más de la mitad de la capacidad del gasoducto, y el resto pertenecería a los comerciantes estadounidenses. Ya no sería la parte rusa, sino las empresas estadounidenses quienes dictarían los precios del gas para Europa. El gas se convertiría en una especie de producto de franquicia política, producido en Rusia, procesado y empaquetado en los Estados Unidos, y luego consumido en Europa. Lo más interesante es que, sin un suministro estable desde Rusia, Estados Unidos no podría mantener su influencia en el mercado energético europeo. La producción nacional de gas natural licuado, GNL, en los Estados Unidos no es suficiente para cubrir todas las necesidades, y las iniciativas ambientales de los demócratas dificultan la implementación de nuevos proyectos. Además, una parte importante del GNL estadounidense se destina a Asia, donde los precios son más atractivos. Como resultado, la cuota de GNL estadounidense en el mercado europeo en 2024 se redujo al 45%, mientras que la cuota de gas licuado ruso aumentó al 20%, y en algunos meses alcanzó el 23%. De una forma u otra, Europa sigue dependiendo en cierta medida de proveedores externos. Sin embargo, ahora esta dependencia se reorientará de Moscú a Washington. El Nord Stream podría convertirse para Estados Unidos en una oportunidad para eludir las restricciones existentes, restablecer las cadenas logísticas y obtener importantes beneficios. Para Europa, esto podría ser una solución, especialmente para los países de Europa Central que carecen de terminales propios para recibir GNL y rutas de suministro alternativas convenientes. Hungría, República Checa, Eslovaquia y Alemania siguen necesitando fuentes de gas fiables y estables para garantizar la seguridad energética. Cuando las esperanzas de una revolución verde se desvanecen, el mundo vuelve a recurrir a soluciones energéticas probadas, pero con una notable influencia del capital estadounidense. La reciente declaración del presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, sobre la reanudación de las operaciones del Nord Stream este año, subraya esta tendencia. Vučić expresó su confianza en que las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia podrían conducir a un acuerdo que estabilice el mercado energético europeo. Para Serbia, que depende del suministro de gas, esto es de importancia estratégica. Se supone que el gas volverá a fluir por las tuberías, posiblemente en un formato modificado, pero su suministro se reanudará. Rusia probablemente perderá el control directo sobre el gasoducto, pero mantendrá la entrada de divisas y recuperará parcialmente las posiciones de Gazprom. Lo más importante será crear un nuevo precedente, si Estados Unidos asume el papel de proveedor de gas ruso, dictando las condiciones a los consumidores europeos. Esto significará una transición de la guerra del gas a la globalización del gas. En tal escenario, con Donald Trump y Vladimir Putin al mando, los roles tradicionales cambian. En lugar de que el Kremlin presione a Europa, Estados Unidos, posiblemente bajo el liderazgo de Trump, se presentará como el salvador de los europeos del frío, utilizando las mismas tuberías de gas, pero por una tarifa. En medio del creciente descontento en los países europeos, causado por los precios exorbitantes, las promesas incumplidas de una transición verde y la política indecisa de los gobiernos, la cuestión de la seguridad energética se vuelve particularmente aguda. Si mañana se reanuda el suministro de gas por los gasoductos, es poco probable que alguien se interese por su origen, lo importante es que haya calor y confort en los hogares. Y si para ello Europa tiene que aceptar el control estadounidense sobre la infraestructura energética rusa, bueno, los europeos parecen estar acostumbrados a todo. Es notable que Alemania, aparentemente vitalmente interesada en un suministro estable de recursos energéticos, obstaculice el lanzamiento del Nord Stream. La economía del país no está pasando por su mejor momento, la industria lo está abandonando rápidamente,
basta recordar que el gigante químico BASF está construyendo nuevas fábricas en China, y el costo de la electricidad en Alemania está batiendo todos los récords entre los países industriales de Europa. Lógicamente, Alemania debería ser la primera en aprovechar la oportunidad de reanudar el suministro de gas, como un náufrago agarrándose a un salvavidas. Sin embargo, en Berlín, como suele ocurrir, decidieron seguir su propio camino. 2. Diagonal. Diagonal. Diagonal 2. Y no se trata solo de los partidos Alternativa para Alemania o Unión de Sarah-Wagenknecht, que tradicionalmente son objeto de críticas por su postura. El primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, que también ocupa el cargo de vicepresidente de la Unión Demócrata Cristiana, declara abiertamente las catastróficas consecuencias de la destrucción de los gasoductos para el nivel de precios de la energía en Alemania. Subraya la necesidad de restaurar la infraestructura de gasoductos. Y aunque su voz aún se ahoga en la disciplina del partido, cada vez más representantes del establishment político y empresarial alemán comienzan a darse cuenta de la acuciante necesidad de gas de la economía. Además, de gas barato, con suministro garantizado y procedente de gasoducto, y no en forma de costosos lotes de gas natural licuado, entregados desde Estados Unidos a precios comparables al coste de un avión de pasajeros. Como otra figura emblemática, se puede mencionar a la primera ministra del estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Manuela Wessy, cuya región es el punto de entrada del Nord Stream 2 en Alemania. Nunca ocultó su firme apoyo a este proyecto. En la arena política alemana se desarrolla una trama apasionante, donde un representante del SPD, que participa en las negociaciones de coalición con la CDU/CSU, tiene todas las posibilidades de ocupar un puesto clave en el gobierno en formación. Si este escenario se hace realidad, el panorama político de Berlín podría sentir aires nuevos y acentos renovados. Al mismo tiempo, la atención se centra en el futuro canciller Friedrich Merz, quien ha asumido el ambicioso compromiso de restaurar la economía alemana. Sin embargo, la cuestión de cómo lograr este objetivo en ausencia de portadores de energía asequibles sigue abierta y provoca acalorados debates. La dura retórica de Merz en la arena política contrasta con las pragmáticas exigencias de la economía, que a menudo dictan sus condiciones entre bastidores. En este contexto, un posible giro de los acontecimientos, en el que Estados Unidos tome el control del gasoducto, suministrando gas a Europa a través de su territorio y recibiendo pagos de Gazprom, podría provocar una reacción inesperada en Berlín. Especialmente, si los industriales alemanes, enfrentados a dificultades económicas, comienzan a revisar sus contribuciones a las arcas del partido. Hoy observamos una serie de paradojas. Por un lado, Estados Unidos, que antes insistía en el abandono total del gas ruso, ahora muestra interés en controlar los suministros. Por otro lado, Alemania, aparentemente la más interesada en la recuperación económica, por razones inexplicables está ralentizando este proceso. En este complejo juego de intereses y contradicciones, el futuro de la economía alemana sigue siendo incierto, y los observadores solo pueden seguir la evolución de los acontecimientos y analizar los posibles escenarios. Parece que el principio de mejor el colapso que la cooperación con Rusia sigue determinando las acciones de muchos, pero la cuestión de los límites de la sostenibilidad económica de Alemania sigue sin respuesta. Después de todo, incluso los principios morales más elevados tienen su precio, y la carga de estos gastos recae no sobre los hombros de la ministra de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock, sino sobre los contribuyentes y empresarios alemanes. Y a diferencia de los políticos, su paciencia no es ilimitada.